El ajedrez es una asignatura obligatoria en Armenia para los niños de 7 a 9 años y también un deporte nacional, una pasión masiva, por ejemplo, como el fútbol en los países de habla hispana. Y el presidente del país, de Armenia, es también el presidente de la Federación Armenia de Ajedrez, que creo que es un caso único en el mundo. Por este rincón de los inmortales ya han desfilado, pues, por ejemplo, el campeón del mundo Petrosian, que era armenio. Dentro de algunos meses conoceremos a Aronian, que también es armenio, y hoy vamos a disfrutar de otro enorme talento armenio, Rafael Vaganian. Estamos en la ciudad de Skopje, que entonces pertenecía a Yugoslavia, hoy es la capital de Macedonia. Con blancas, uno de los jugadores más fuertes que ha habido en toda la historia de Estados Unidos, Samuel Reshevsky, que ya era bastante mayor entonces, tenía 65 años, estamos hablando de 1976, y con negras nuestro héroe del día, Rafael Vaganian. Reshevsky empezó con el peón de rey, E4, E6, y se plantea la defensa francesa, D4, D5, con caballo D2. Reshevsky plantea la variante Tarras, y aquí, después de caballo F6, se cierra el centro con E5, caballo D7, todo esto es muy típico en la defensa francesa, F4, C5, atacando ya, minando ese centro blanco, que Reshevsky defiende con C3, Vaganian vuelve a atacarlo con caballo C6, y ahora una sutileza interesante, no es lo mismo llevar cualquier caballo a F3. Reshevsky, probablemente con buen criterio, prefiere llevar el que ya se ha movido, el de D2 a F3, porque así deja libre la salida del alfil de C1 y el otro caballo está destinado a ir a E2. Esta es, digamos, la configuración más sólida por parte de las blancas. Y en cuanto a las negras, aquí lo normal es que la dama negra vaya de una vez a B6, con la idea de seguir presionando sobre el peón de D4. Pero aquí Vaganian introduce, digamos, introduce una idea interesante que se sale de los caminos más trillados y juega dama A5, clavando el peón de C3. Y he aquí una pequeña sorpresa. Reshevsky toma una decisión drástica. Aquí hay varias maneras de responder, por ejemplo con alfil E3 o caballo E2, etc. Pero Reshevsky se va con el rey directamente de esa diagonal y juega rey F2, que es, bueno, es una idea interesante. Vaganian juega alfil E7, alfil D3, jugadas, digamos, normales, y dado que la dama ya no hace prácticamente nada en A5, pues Vaganian ahora la lleva a B6, donde está, digamos, atacando por rayos X al rey en F2 por la misma diagonal. Como el peón de D4 está atacado, Reshevsky lo defiende con caballo E2 y Vaganian hace la otra ruptura temática en la defensa francesa contra este tipo de centros bloqueados de peones. Juega F6, que además en este caso tiene una doble idea. No solamente sigue minando el centro de peones, sino que como el rey blanco está en la columna F, si se cambian los peones en E5, después del enroque corto de las negras, la torre de F8 estará en la misma columna que el rey, lo cual tácticamente es importante. Reshevsky toma en F6, lo que permite a Vaganian añadir otra pieza más al ataque del punto de D4. Fíjense que ahora hay 4 piezas, un peón y 3 piezas atacando ese peón. Y aquí Reshevsky toma otra decisión muy drástica, muy llamativa. Les va a parecer a ustedes una especie de locura o de excentricidad, pero no, digamos que la idea tiene bastante sentido. Luego les explico por qué. Juega rey G3, es decir, saca nuevamente al rey de la diagonal que ocupa la dama negra y además se está apoyando en un pequeño truco táctico. Imaginen ustedes que se dan todas las capturas posibles en D4, es decir, que las negras ganan un peón comiendo todas las veces necesarias y al final es la dama, al final de toda la variante, la que queda en D4, pero eso sería horrible para las negras porque con la dama en D4 indefensa seguiría alfil G6 jaque y dama por dama. Esa es la trampa táctica que tiene rey G3. Bueno, ante esto,
Baganian lo que hace es cambiar los peones, pero solamente los peones, y ahora en lugar de tomar en D4, que como digo sería horrible, pues se enroca simplemente y va completando su desarrollo. Y aquí llegamos al punto, digamos, crítico de toda la partida. Porque, insisto, la idea de Rzepski era correcta siempre y cuando ahora hubiera hecho las cosas en el orden también correcto. Ese rey en G3 obviamente no está bien, está en una situación inestable o digamos, arriesgada. Entonces, en algún momento, seguro que Rzepski pensaba jugar H3 y luego rey H2 y sacar la torre y hacer una especie de enroque manual, valga la expresión. ¿Dónde está el error? En que Rzepski creyó que jugar H3, darle esa ventanita al rey para poder retroceder a H2, no era lo más urgente en la posición. Entonces él jugó torre E1 directamente y ese fue el error decisivo de la partida, aunque difícil de prever, como ustedes van a comprobar enseguida. En lugar de H3, que hubiera sido lo correcto, él juega torre E1. ¿Y por qué eso es tan malo? Pues porque ahora viene una de esas jugadas que a uno no se le olvidan nunca cuando las ve una vez. Es una de las jugadas, digamos, que hacen que esta partida sea inmortal. Fíjense, E5. Ese peón se puede comer de tres maneras distintas, pero la idea, obviamente, es sacrificar una pieza, sacrificar todo lo que sea necesario, además de darle salida a este alfil, que suele ser el alfil malo de la defensa francesa, para atacar, para aprovechar que este rey no está bien, está inestable, como decía, en G3. El dilema, ¿cuál es ahora? Pues que si tomamos con el peón de F, estamos abriendo la columna F para la torre negra, pero si tomamos con el peón de D, entonces este peón de D4 ya deja de tapar la acción de la dama sobre la casilla F2 y toda la diagonal negra hasta G1. Si ustedes miran esto con las máquinas les van a decir que la mejor jugada es caballo C3, aprovechando que no vale E4 porque el caballo estaría atacando al peón de D5 que está indefenso. Sí, pero coincidirán ustedes conmigo en que esa no es una jugada humana. Si te hacen E5 y te regalan el peón de tres formas distintas, es difícil que se te ocurra no comerte ese peón, porque sería como una victoria psicológica por parte de las negras, ¿no? De ahí que Rzepski quiere que Baganian le demuestre que esta idea es correcta y toma con el peón de F. Y entonces Baganian sacrifica una pieza, caballo por E5, sigue evidentemente D por E5 y ahora viene la segunda jugada, digamos, muy contundente, de las que no olvidamos nunca en esta partida. Hay más después, Porque claro, yo me supongo, si me pongo, digamos, en la mente de Rzepski, probablemente él estaba pensando, tomen como tomen las negras en E5, tanto caballo por E5 como alfil por E5, yo voy a jugar caballo F4. Y entonces esta torre N1 tendrá todo el sentido del mundo, y aunque mi rey esté un poco raro en G3, pero bueno, tengo muchas piezas protegiéndolo. Ya, eso es cierto, pero es que esa no era la idea de Baganian, porque aquí viene, como digo, prepárense para otra sensación muy fuerte. Si sufren ustedes del corazón, mejor dejen de ver este vídeo, se lo aconsejo fervientemente. Alfil H4 jaque, fantástica jugada. Porque no vale caballo por H4 por dama F2 mate. Claro, entonces hay que aceptar el regalo tomando con el rey, es decir, sacando al rey al centro del tablero, donde está cada vez más a la intemperie. Y ahora viene el tercer y gran impacto de esta partida. Así que, insisto, si usted sufre del corazón, no juegue con su salud, deje de ver este vídeo, porque el tercer impacto es Baganian vuelve a sacrificar ahora su torre para eliminar la pieza que mejor defiende al rey blanco. Torre por F3. Sería suicida aceptar el regalo de la torre, porque después de G por H3, dama F2 jaque, y cualquier jugada es mala. Si rey G5, no hace falta que les explique que el rey en G5 sería pasto de las llamas, de las piezas negras, probablemente en muy pocas jugadas.
Pero bueno, Rzeszki era un jugador durísimo y, digamos, mantiene la sangre fría y dice, bueno, yo tengo todavía bastante ventaja de material porque Vaganian ha sacrificado muchas cosas, así que la torre no me la voy a comer, simplemente voy a jugar torre F1 y vamos a ver cómo sigue aquí el ataque de las negras, que todavía no está claro. Y aquí Vaganian sigue hilando muy fino. Él ve que si dama D8 jaque, entonces alfil G5 y no ve, digamos, nada muy concreto para seguir atacando, pero encuentra una sutileza, un cambio en el orden. Primero juega dama B4 jaque y contra alfil F4, ahora sí da el jaque en esa otra diagonal, juega dama E7 jaque, alfil G5 y la diferencia es que ahora la dama puede ir a E6, si lo hubiera dado desde D8 no podría ir a E6, y E6 es una casilla magnífica para esa dama, entre otras cosas porque está amenazando mate, pero no solo por eso, sino también porque amenaza G5, perdón, el peón de E5 quiero decir, y bueno, la dama queda bien colocada en la sexta horizontal. Bueno, se amenaza mate y hay que tener mucho cuidado en cómo se defiende de ese mate, porque si por ejemplo G por H3, sí, se defiende el mate en G4, pero entonces dama H3 es mate. O si las blancas juegan ahora H3, torre por H3 jaque, que G por H3 y dama por H3 mate. Entonces Rzeszki encuentra, sin embargo, una defensa muy creativa. Juega alfil F5, con la idea de que si dama por F5, dama por D5 jaque. Bueno, entonces Rzeszki toma el F5 con la torre. Fíjense que el hilo conductor de toda la partida es ese rey en H4 que está tan a la intemperie que justifica todos los sacrificios de material que han hecho las negras hasta ahora. Bien, después de torre por F5, Rzeszki todavía puede patalear, puede defenderse con caballo F4 atacando la dama, que toma el peón de E5 como estaba previsto, y al menos Rzeszki consigue llevar su dama a la defensa, pero malamente, porque esa dama, como ven, está en la misma diagonal que el alfil de C8. Por tanto, Rzeszki gana tiempo para incrementar su ataque. Primero, juega torre F7, atacando la dama con el alfil, y contra dama H5, ahora, como esta casilla ha quedado libre, ¿para quién sería esa casilla magnífica? Para el caballo. Caballo E7 amenaza un jaque en F5 que sería letal. Entonces hay que evitarlo, G4, pero no era la única amenaza de las negras, que ahora juegan caballo G6 jaque, aprovechando que este caballo está inmovilizado, porque si ahora caballo por caballo, dama por H2 es mate. Entonces contra ese jaque hay que mover el rey. Moverlo a H3 tiene poco sentido porque, por ejemplo, torre por F4 es una carnicería. Entonces no hay más remedio que llevarlo a G3 de manera que este caballo queda clavado. Y ahora la partida está totalmente ganada para las negras porque esa clavada es lo que, digamos, es la puntilla para las blancas. El plan es tan sencillo como llevar esta torre a F8 para seguir atacando el caballo hasta ganarlo y entonces se derrumba la posición defensiva de las blancas. La partida siguió con alfil de 7 para dar paso a la torre, torre de A a E1, dama de 6 y aquí, bueno, Rzeszki podría haber abandonado porque ya sabía lo que le venía encima. Hizo una jugada, digamos, a la desesperada, jugó alfil H6, a ver si en algún momento puede tomar el peón de D5 o algo así, pero Vaganian no se molestó siquiera en ver si podía comer aquel alfil y jugó torre de A a F8 y aquí Rzeszki se rindió, pues como ustedes pueden ver, ese caballo de F4 está atacado por tantas piezas que es imposible defenderlo y, como decía, la posición blanca se derrumba. Bueno, cuando un jugador de ajedrez, no hace falta que sea un gran maestro, logra firmar una obra de arte como esta, llega a la conclusión de que los miles de horas que ha invertido en su entrenamiento para ser un buen jugador de ajedrez han merecido la pena.